Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Fernando Rivera y hoy les vengo a hablar un poco de cómo está constituida la República de Colombia. La República de Colombia es un Estado social de derecho que está constituido por una constitución política la cual se centra en garantizar la salud y el bienestar de sus ciudadanos. ¿Qué es un Estado? Un Estado se contempla que debe tener unas características, las cuales deben de ser: debe tener población, territorio y soberanía. Si este Estado no tener alguna de estas características, no puede ser atribuido como tal. Colombia es un Estado de derecho social, como ya lo había dicho, el cual tiene un conjunto de leyes, las cuales vienen conformadas principalmente de la Constitución Política, que es la cual dice cuáles son las normas que estén bien o estén mal para que se puedan crear y se puedan hacer unas nuevas sin que sean beneficiarias para los demás o para algunas pocas personas. Colombia tiene una distribución de poder, que es el poder en una nación. Antiguamente sabíamos que el poder en una nación era constituido por solo una persona, que eran los reyes. Los reyes en la antigüedad eran los encargados de legislar, ejecutar y judicializar. ¿Qué es esto en términos coloquiales? Si digamos una persona tenía una carpintería, el rey podía ir por ahí caminando y decir: ay, me parece muy bonita, esta carpintería ahora es mía. Actualmente, en la era moderna, como se están basando los estados, es en la rama judicial, en la rama legislativa y la rama ejecutiva. Comenzamos con la rama ejecutiva. Lo principalmente de la rama ejecutiva está conformada por, como cabeza de estado, el presidente de la República. El presidente de la República es la persona administrativamente más importante del país, ya que este va a hacer presencia en actos oficiales internos y externos de nuestra nación como el jefe de Estado. Aunque suene como un papel muy importante, como ya lo había dicho antes, él solo es administrativo, que como se puede decir que está en la rama ejecutiva, es el encargado de hacer que se cumplan las normas, las cuales ya están establecidas o por establecer. En la rama ejecutiva también están como los gobernadores departamentales y alcaldes municipales. ¿Qué se puede decir? Una característica de esta rama es que es elegido. Entonces, los alcaldes. Algo característico de esto es que estos se encargan, llegan al poder, el cual es cada 4 años, con unas elecciones democráticamente. Como ya había dicho, Colombia es un país abierto democráticamente, el cual el pueblo es el que se encarga de escogerlo, ya sea como alcalde municipal, que es en un municipio, se encargan de hacer las elecciones. El departamento ya es donde se escoge departamentalmente, y la presidencia pues ya es toda la nación. Seguimos con la rama legislativa. En la rama legislativa es la encargada de crear o modificar las leyes que ya están creadas, contando, como lo que ya había hecho anteriormente, con la constitución política. Todo se basa en la constitución política. Ellos tienen que hacer las leyes o modificar de acuerdo a ella. No se pueden faltar los parámetros, porque puede ser beneficiario para unas personas o pueden llegar a abarcar todo un territorio que ya sería monopolio. La rama legislativa está conformada por senadores y representantes a la Cámara. Los senadores es un ente en los cuales se escogen por el país completo, o sea que quiere decir que cualquier persona de cualquier municipio o departamento puede escogerlo porque es algo nacional. En cambio, los representantes a la Cámara, ellos se llegan a escoger es municipalmente, departamentalmente. Como ya había dicho, ellos también son escogidos democráticamente cada 4 años. Ya seguimos con la rama judicial. En la rama judicial
Esta es la encargada de hacer que todas las leyes judicialmente sean, que se encarguen de hacer, que sean realidad. Acá están los magistrados de las altas cortes, los magistrados del tribunal y los jueces. Algo más o menos como funciona, ellos son los encargados de decirle a veces a ellos dos, a las otras ramas, si están haciendo su trabajo bien o mal, con algunos conceptos. Quiere decir que por lo menos, si el presidente el día de mañana llega a sacar un decreto de emergencia, como fue lo ocurrido a principio de año, la Corte Constitucional puede llegar y decir, no, creemos que esto está en contra de los beneficios o intereses de los ciudadanos y no es constitucional, entonces lo pueden simplemente decir, inhabilitar. Lo otro que también puede ser fue como el decreto del presidente del año pasado, que fue del salario mínimo. La Corte Constitucional dijo que no tenían bases para ellos asimismo haber hecho este aumento, y lo cual lo inhabilitó hasta que era un nuevo dictamen. Estas tres ramas se dividieron porque, como ya les dije, antiguamente solo una persona era la encargada de hacerlo las tres. Ahora en la modernidad vemos que es mucho más explícito y mejor para los ciudadanos, porque ya, si digamos, en el mismo ejemplo que les había dicho la carpintería, si el presidente de la República viene el día de mañana y dice, va caminando y dice, me parece muy bonita su carpintería, quiero que sea mía, él va a decir no, porque la Constitución política dice que yo tengo derecho al libre comercio y a la propiedad privada. Entonces va a decir no, lo voy a demandar. Entonces el ciudadano puede decir no, usted es solo un ente administrativo el cual no se puede encargar de judicializar. Seguimos con los órganos de control. En Colombia hay dos ramas que vendrían siendo el Ministerio Público y el Control Fiscal. Por el ente del Ministerio Público está la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría es un ente que se encarga únicamente de lo disciplinario. Es la encargada de revisar todos los casos de las entidades de la nación y ver qué se está haciendo mal. Les puedo dar también un ejemplo que quiere decir, un trabajador de la alcaldía de Villavicencio iba caminando y sin querer se tropezó y dañó un computador, que el computador estaba evaluado en 10 millones pero llevaba 4 años de servicio. La Procuraduría lo que hace es citarlo y decir, bueno, usted dañó un computador de la nación. Esto es un ente administrativo y por lo tanto está mal. Y si ven que en la investigación él sin querer lo hizo a propósito, le pueden dar una negativa y lo pueden poner en su hoja de vida o lo pueden llegar a inhabilitar. Por el cambio del control físico, del control fiscal, está la Contraloría. La Contraloría es la encargada de hacerse cargo de revisar todo lo fiscal en los cuales hagan daño. Un ejemplo que les estaba dando, lo mismo del computador. Si el trabajador mañana va y lo citan a la Contraloría y le dicen, bueno, usted dañó un computador de 10 millones, ¿qué vamos a hacer? El encargado ya previamente, sabiendo que le iban a hacer eso en la Contraloría, fue al área de contabilidad y le dijo, bueno, me hacen un favor, me regalan el certificado de depreciación de este computador, en lo cual, como ya les había dicho que tenía 4 años de servicio, ya solo estaba en un valor comercial de 2 millones. Entonces él llevando su documento y llevando sus documentos, el cual dice que no fue con culpa, la Contraloría, como es algo solamente fiscal, le puede decir, necesitamos que nos remedia el problema que hizo. Entonces él solo puede, digamos, pagar sus 2 millones y ya se salva, pero ya después en la Procuraduría, como he dicho, ya es donde se encargan de los problemas disciplinarios. Seguimos con la Auditoría General de la Nación. Esta es la encargada de auditar todos los entes municipales, departamentales y la nación, porque no se pueden desviar recursos ni malinterpretación. Seguimos con órganos independientes, autónomos e independientes. Estos son muy importantes en nuestro país, ya que sin ellos muchas cosas no tendrían sentido. Por ejemplo, el Banco de la República. El Banco de la República nace por una fuerte necesidad de que algunos presidentes en la antigüedad solo hacían eran imprimir billetes cuando la economía estaba mala. ¿Esto qué pasa? Pues que
la inflación aumenta. Mientras más dinero circule, más la gente va a querer comprar, entonces por lo tanto los precios van a subir porque se escasean los recursos. Entonces, ¿cómo nació el Banco de la República? Ante él hubieron muchos bancos, pero siempre llegaban a lo mismo. El presidente antes tenía el control de la máquina de hacer billetes, pero ya dando después un dictamen porque trajeron a alguien, a un investigador de otro país, el cual llegó a la conclusión: si el presidente de la República no tiene la máquina de hacer billetes y lo creamos como un órgano independiente y autónomo, pues este nunca va a controlar la moneda, entonces casi no va a haber inflación. El Banco de la República se encarga de circular la moneda legal, servir como ente fiscal y como ente que resguarda los recursos del Estado. Ese es el que encarga de controlar la inflación en nuestro país. Otros órganos autónomos independientes, por lo menos, son las corporaciones autónomas y regionales. Como ejemplo, acá en el Meta tenemos la Cormacarena. ¿Qué pasaría si Cormacarena no fuera autónoma? Cormacarena es una entidad que se encarga de resguardar los recursos naturales de nuestro departamento. Un ejemplo, como el profesor nos lo dio mucho en clase, lo puede, digamos, antiguamente lo escogía el presidente. Entonces el presidente le decía: mijito, quiero que usted sea nuestro director de Cormacarena. Y pues obviamente las personas se sentían halagadas. Y entonces a los meses le decía: mijito, mañana quiero hacer una autopista por encima de un río. Como les está diciendo, como el presidente era el que lo nombraba, mayormente la gente cedía, porque si no, pues simplemente lo cambiaban o lo quitaban de su área. Por eso lo quisieron hacer autónomo o independientes. Esto no lo va a nombrar, digamos, el presidente, y tiene sus propias facultades de decirle sí o no, o son los encargados de dar licencias y permisos. También está el entes universitarios. Hay algunas universidades en Colombia que son, pues, públicas, en las cuales se centran en ser independientes. ¿Por qué? Por lo menos en Colombia, como es un país de libre expresión y de libre democracia, las universidades públicas se encargan únicamente de enseñar lo estudiantil. No se tienen que centrar ni en lo político, ni en lo religioso, ni en ninguno ente otro que adoctrine a los estudiantes. Por ejemplo, si Colombia fuera un país que fuera cerrado, como ejemplo Corea del Norte o Cuba, pues a los profesores les interesaría a las universidades públicas es decirle y adoctrinarlos con un pensamiento el cual fuera, como ellos son comunistas, pues que sean comunistas y no sean libres. Entonces, tenemos los órganos electorales. ¿Qué son los órganos electorales? Son los que se encargan de hacer todo el sistema de gestión, control, y en su momento de las elecciones, pues llevar un control de esto. Tenemos como principalmente la registraduría. La registraduría, como tal, sus funciones son elaborar los documentos de los colombianos y entre otras, pero lo que les quiero hablar es sobre lo electoral. Ellos son los que se encargan de brindar la información, brindar su plataforma, la cual tienen que ir actualizando, enseñarle a la gente las capacitaciones, y aparte son los encargados de contar, hacer el escrutinio y hacer entre otras funciones cuando es tiempo electoral. También la registraduría es muy importante en el país, porque como les estoy diciendo, en el tiempo electoral ellos son los encargados de hacer eso. También está el CNE. El CNE es el que lleva el control y el encargado de decirle que si ven algo mal, decirle no, porque ellos los investigan y están en su momento de que ellos están haciendo las cosas, porque de pronto puede haber fraude o puede estar todo mal. Ya con lo anteriormente dicho y haciendo un repaso por todo lo anterior, sabemos que Colombia es un país libre, pero vemos muchas dificultades en él, ya que por muchos años ha habido una pelea interna en la cual esto casi nunca ha ayudado a la población, ya que por algunas ambiciones y entre otras nunca llegan a comportarse y un presidente pues llega a hacer sus políticas bien, porque como podemos ver y ya lo anteriormente dicho, cada uno tiene su poder y el presidente, como es administrativo, no puede llegar a tomar decisiones
legislativas. Entonces ahí es donde muchas veces falla en nuestro país. Entonces listo, gracias a lo anteriormente dicho, podemos decir que Colombia está muy bien dividida y a la vez no, y gracias a esto se pueden cumplir muchas funciones y podemos tener un equilibrio, ya que a lo largo de los años hemos tenido ese equilibrio porque, como les digo, por su constitución política, por sus ramas de poder y por todo lo anteriormente dicho. Colombia ha sido un país libre ya después de muchos años, pero gracias a todo el esfuerzo que se han hecho y a sus ramas de poder y todo lo demás,